Al grito de patria y vida, miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades de la isla desde el pasado 11 de julio para exigir libertad y el fin del régimen comunista. Estas imágenes y cánticos contra el gobierno de Cuba son insólitas, nunca antes vistas en el país. Y me refiero a 62 años y medio. La escasez de alimentos y medicinas en la isla son una de las razones del hartazgo de la población. Pero para poder entender de manera más clara cómo fue que se acrecentó esta situación en los últimos meses, esta noche tengo el privilegio de poder entrevistar a Ricardo Pasco, ex embajador de México en Cuba. Quédese con nosotros esta noche, les aseguro, de verdad, que el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Mi querido señor embajador, qué placer, qué privilegio tenerte en el programa y que podamos hablar de un tema que si alguien lo conoce y lo conoce bien eres tú. Ahora que estamos viendo todos estos videos, mi querido embajador, donde ves que la gente se está muriendo en Cuba como moscas porque no hay nada. Me decían incluso que no tienen, vamos, ni siquiera aguja, ni siquiera jeringas. Familias completas infectadas con el COVID. Y ves la represión que han estado sufriendo. A mí me parte el alma, te lo digo de verdad, mi querido Ricardo. Eh, Muy buenas noches. Gracias por el privilegio de tenerte esta noche en Frente a Frente. No, al contrario, muchas gracias a ti, Lolita. Creo que la descripción que haces es desgarradora y es bastante acertada. Por lo tanto, no nos puede sorprender que haya habido una explosión social de esa magnitud en la isla, pero hay que ver fríamente qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene y qué debemos hacer nosotros o qué podemos hacer la comunidad internacional? En primer lugar, pues la explosión social se explica por sí sola, por la descripción que haces de las carencias materiales, pero también el reclamo de libertad, que obviamente, especialmente los jóvenes cubanos, hoy por hoy, están profundamente desafectos con la revolución cubana y con la dirección política de su país. Yo lo viví como embajador, hablé con los jóvenes en toda la isla y pude percibir esto, esta desafección, esta idea de que no hay futuro. Creo que es el grito de desesperación lo que logramos ver el otro día y refleja el nivel de la extensión de la irritación. Más de 40 o 50 ciudades de la isla explotaron con expresiones diversas, más grandes, menos grandes, pero de insatisfacción. Y todos conectados por Internet. Entonces yo creo que lo que se está viendo en Cuba ahora es el conflicto y el enfrentamiento entre dos revoluciones. La revolución cubana, por un lado, que es la revolución que quiere imponer una sola idea, una Correcto. Austeridad, una pobreza revolucionaria y militante en la que no cree la gente, y la revolución tecnológica, Lolita. La revolución tecnológica que es diversa, es plural, es tolerante, es abierta al mundo. Eso es lo que quieren los jóvenes cubanos. Por eso el grito de patria y vida en vez de patria y muerte es lo Correcto. Que les hace vibrar. Y esta es la realidad de la juventud cubana. Ahora, el problema es el siguiente. ¿Qué tanto se va a permitir la estructura de poder en Cuba moverse a partir
de este reclamo sentido, clarísimo, de una población muy amplia en la isla. Y yo creo que ahí, yo lo que percibo, lo quiero compartir contigo, es que hay una creciente división interna en la cúpula gobernante en Cuba. Sí. Yo creo que hay quienes están pensando que hay que mantener las cosas como están, no hay que ceder en nada a las presiones, hay que mantener cerrada la isla, porque a ellos les conviene, porque hay una parte de la cúpula gobernante cubana que ha hecho su modus vivendi a partir de lo cerrado. Incluso te diría, a partir del bloqueo estadounidense, han hecho negocios a partir de eso en otras partes del mundo, incluso para sus familias. Entonces hay una parte de la cúpula cubana que se ha enriquecido incluso individualmente y en sus familias con el embargo. Es una contradicción que creo que el gobierno americano no entiende. Y voy a explicar entonces cómo está ese asunto. Pero creo que hay otra parte de la cúpula que se convenció a partir de sus conversaciones con Obama de que hay que abrirse. Y ellos estuvieron de acuerdo en abrirse. Y se dio en una reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano en el 2016 un enfrentamiento entre Fidel y Raúl. Mira. Porque Fidel llegó y dijo, no aceptamos el acuerdo con Obama, y obligó al Comité Central a echarlo para abajo. Y Raúl defendió el acuerdo, pero fue derrotado, y entonces echó para abajo. Entonces, lo importante aquí es entender, en mi opinión, que sí hay una división interna. Y creo que esto va a jugar un papel muy importante. Entonces, ¿cuál es el papel de la presión social que hay en la isla misma? Que los movimientos de protesta en sí no tienen la capacidad orgánica de cambiar las cosas, pero lo que tienen es la capacidad de presionar a la cúpula gobernante para que asuma otra posición. Y básicamente lo que había pactado Raúl con Obama fue abrir la economía. De hecho, si tú te acuerdas, en esa época se estaba pactando el acuerdo transpacífico, que cuando entró Trump lo echó para abajo. Pero Cuba había aceptado, fíjate Lolita, es una dimensión muy importante que no se aquilata en toda su dimensión. Cuba había aceptado incorporarse al acuerdo transpacífico por insistencia del gobierno vietnamita. Los vietnamitas están en el acuerdo transpacífico y los vietnamitas que tienen mucho peso, digamos, moral sobre la dirección cubana, le habían convencido a Raúl y a su equipo de que podrían incorporarse y que esa era la vía vietnamita. La correcta. Que es abrirse al mundo, aunque mantengan aún el sistema de partido único o muy acotado el sistema político. Obama había aceptado eso y Raúl también, y lo echó para abajo Fidel. Entonces, de lo que me habla ese episodio es de que la dirección cubana internamente está dividida. Entonces, quizás las protestas sociales de los jóvenes y demás no son suficientes para tumbar el sistema, por decirlo de alguna manera, pero son condición necesaria para presionar a que esa parte más abierta a un cambio, aunque sea solamente económico en este momento, a proceder por esa ruta y por ese rumbo. La moneda está en el aire. Fíjate que una de las cosas que he escuchado de manera reiterada es la esperanza por parte de muchos cubanos
radicados en Estados Unidos o en distintas partes del mundo, esperan que haya una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba. Yo dudo que esto vaya a pasar, no sé cómo lo ves tú. No, en absoluto. Eso no va a suceder y además no es deseable, Lolita. Eso no es deseable. Es una visión equivocada. Yo diría de gente que tiene demasiado tiempo afuera, que se sienten frustrados. Claro. Lo que hay que hacer son cosas como, por ejemplo, se han estado planteando proyectos de asegurar acceso de las redes de Internet. La gran revolución, Lolita, viene por el Internet y por los cubanos mismos. Si tuvieran Internet todos los días, y ese intercambio que existe naturalmente en un pueblo tan comunicativo como lo es el cubano, ¿cómo no? Lo que veríamos es un cambio de régimen relativamente rápido, hecho por ellos. Una de las cosas que sí es preocupante es que vemos, por ejemplo, al pueblo cubano enfrentándose con un ejército, con una policía que está muy bien armada, contra ellos que tienen palos y tienen piedras. Es decir, pues están en una situación tremenda, ¿no? No hay equilibrio, pues, al final de la jornada, en esta lucha, en este deseo de poder vivir una plena libertad, de poder tener incluso elecciones libres, lo que todo mundo anhelamos, los que creemos justamente en la democracia, ¿no? Me remito a las experiencias históricas. Ahí tienes a Gandhi en la India, que claro, caminando por todo su país desarmado, logró derrocar y tirar al imperio británico. Ahí está el caso de Mandela en Sudáfrica, que estando en la cárcel, llamando a la paz y llamando a la protesta pacífica, logró tirar el apartheid. Aquí el tema es que la comunidad internacional tiene que jugar un papel muy enérgico, mucho más enérgico de lo que ha hecho, y especialmente los países de América Latina, tenemos la obligación de exigir que Cuba retorne al camino del diálogo interno, de la cese a la represión, del respeto a los derechos humanos, de abrir el Internet a toda la población y de establecer una mesa de diálogo con la sociedad para replantear las cosas. Yo espero de verdad, de todo corazón, que todos los cubanos puedan llegar finalmente a un entendimiento, que pueda haber equilibrios. De verdad lo deseo con el alma. Yo tengo grandes amigos en Cuba, como tú también los tienes. Y lo único que podemos pedir es que al final de la jornada se pueda aterrizar esa paz que anhelan y a la que tienen derecho, finalmente. Así es. Yo deseo lo mismo. Quiero mucho a Cuba. Te mando un abrazo enorme, con todo cariño, de verdad. Para mí es un privilegio tenerte en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Al contrario, a ti, Lolita, te agradezco mucho y te deseo lo mejor. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.